Hola, esto es GL Stories. Cada palabra de esta historia está escrita, editada y moldeada por mí desde mi corazón para el tuyo. Gracias por escuchar. Ahora comencemos. Empezó un martes. Es curioso cómo algo tan transformador puede comenzar en un día tan común. Café rancio, cielos nublados y yo hundido hasta los codos en papeleo que parecía no tener fin. No era nadie especial. No entonces. No para ellos. Para mis colegas era una amenaza oculta tras una sonrisa. Una mujer que no ascendía pisoteando a los demás sino manteniéndose firme, y me odiaban por eso. Yo era la siguiente en la fila para el puesto. Todos lo sabían. No tenía que regodearme ni presumir. Mi trabajo hablaba por sí solo. Pero cuando la gente no puede vencerte, justamente encuentra maneras de quebrarte discretamente. Y lo hicieron. Esperaron hasta que fuera más vulnerable. Tarde en la noche, después de un evento exitoso que encabecé con bebidas fluyendo, sonrisas por todas partes. Recuerdo el brindis, el tintineo de vasos. Y luego nada. Desperté en una habitación de hotel con frío, confundida la habitación dándome vueltas y la piel erizada de pánico. Había hombres allí. Podía oír sus voces, puertas, pasos y a mi indefensa. Pero antes de que pudieran alcanzarme, ella llegó. No sabía su nombre entonces, solo su rostro, mandíbula afilada, labios carnosos y ojos como una tormenta contenida en un cristal. Era una imagen borrosa de autoridad, abrigo de cuero, voz baja, pistola en la cadera y furia en su paso. Me miró y tomó una decisión. Más tarde supe que había estado siguiendo la pista mucho antes de esa noche. Que alguien la avisó que había decidido actuar no solo porque era lo correcto, sino porque era yo. Me sacó de esa habitación, me envolvió en su abrigo, me llevó por el pasillo de servicio como si no pesara nada. Estaba medio despierto, llorando, enojado, confundido, y sin embargo, en el momento en que sus brazos me rodearon, dejé de temblar. Estaba a salvo. No hizo preguntas. No esa noche. Simplemente me llevó a su casa. Un ático con vistas a toda la ciudad. Recuerdo paredes de cristal, luces cálidas y silencio. No el frío silencio del miedo, sino el que te envuelve como una manta. Me dio su cama. Se quedó con el sofá. Pero en algún momento de la noche me desperté jadeando, el recuerdo me golpeó en oleadas. La llamé sin pensar y ella estaba allí a mi lado abrazándome. Su nombre era Vale. Pasarían días antes de que supiera quién era realmente. Una abogada de primera línea, dueña de uno de los bufetes más poderosos del país. Una mujer que nunca se había involucrado en escándalos, de quien se rumoreaba que era intocable, fría, pura lógica, sin corazón. Pero esa noche me dio su calor y una opción. Quédate, dijo en voz baja. No tienes que explicar nada todavía. Solo respira. Respiré por primera vez en días. Y me quedé. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes, vertiendo una calidez dorada en la habitación minimalista. Me senté en el borde de su cama, envuelta en una suave bata gris que definitivamente no era mía. La cabeza me latía levemente, no por el alcohol, sino por lo que fuera que habían usado para adormecerme. Me miraba las manos como si fueran de otra persona. Incluso ahora temblaban un poco, pero cuando levanté la vista y vi el elegante apartamento, la suave manta sobre el sofá y el plato de tostadas intactas en la encimera, algo dentro de mí se aflojó. En ese momento entró descalza, con el pelo mojado por la ducha, una taza en cada mano. «¿Estás despierto?», dijo con voz más suave que la noche anterior. «Bien». Me dio el café, solo sin azúcar. De alguna manera, exactamente como lo tomé. «¿Te acordaste?», pregunté tomándolo con una leve sonrisa. «Te lo pregunté anoche». Seguías aturdido, pero murmuraste algo sobre ser honesto con las cosas amargas. Me sonrojé levemente. Eso sonaba propio de mí. No se sentó a mi lado. En cambio, se apoyó en la pared de cristal mirando el horizonte. «Eras el objetivo», dijo después de una pausa. «No eran hombres al azar. Los contrataron. El objetivo no era solo arruinar tu nombre. Era destruir tu carrera». Se me encogió el corazón. «¿Y tú? ¿Cómo lo sabes?». Entonces se giró hacia mí. «Porque ya lo he visto antes. Porque conozco al hombre que lo financia. ¿Y por qué?». Su mirada se suavizó un poco. «Te he estado observando». Parpadeé. «Observando. No de la forma en que crees». Dejó la taza. «Apareciste en mi radar hace meses.
Vi un video de tu dirección corporativa en redes sociales. La forma en que respondiste a una pregunta hostil durante un panel. Ni te inmutaste. No fingiste una sonrisa. Mantuviste la calma y la honestidad. Ese tipo de presencia destaca en un mundo de máscaras. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que empezaste a seguirme a investigarte, corrigió. Porque presentía que alguien intentaría menospreciarte. Y tenía razón. Me quedé en silencio un momento. Entonces, con la voz apenas por encima de un susurro, pregunté, ¿por qué ayudarme? Me miró fijamente. Porque nadie me ayudó cuando me pasó. Un instante pasó entre nosotras y de repente comprendí que la frialdad no era una armadura. Era supervivencia. Ella había pasado por esto, tal vez por cosas peores. Y en algún lugar de su mente salvarme era deshacer algo de su pasado. Se acercó, sus dedos rozaron los míos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Sin cámara, sin prensa, sin abogados, a menos que quieras uno. Solo seguridad. La miré fijamente. ¿Y qué sacas tú de esto? Hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa. Tú. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de silencio, sanación y redescubrimiento. Me quedé en su ático más tiempo del que pretendía. Era seguro, y esa seguridad no solo era rara. Era adictiva. Me dio espacio. No fisgoneaba, pero empecé a fijarme en los pequeños detalles. Como siempre, se aseguraba de que tuviera ropa limpia preparada. Como la nevera estaba llena de mis prendas favoritas. Como dejaba notas adhesivas en la encimera con recordatorios. Liche. Recuerda beber agua o ir despacio. No le debes fuerza a nadie ahora mismo. Salía temprano por la mañana y volvía tarde, todavía elegante, con tacones en la mano, a veces con la mirada cansada. Pero incluso cuando estaba agotada siempre preguntaba, ¿qué tal tu día? Se convirtió en un ritmo, una suave atracción mutua. Una noche me encontré acurrucada en el sofá viendo un documental sobre crímenes reales. Ni siquiera oí abrirse la puerta hasta que dijo detrás de mí, se equivocaron. La defensa debería haber insistido en una declaración. Levanté la vista. Estaba apoyada en el marco de la puerta con el pelo recogido en un moño despeinado y la chaqueta colgada del hombro. Sonreí. Siempre tienes una respuesta, ¿verdad? Inclinó la cabeza. Eso es lo que me hace peligrosa. Debería haber mirado hacia otro lado, pero no lo hice. No eres peligrosa. Eres increíblemente amable. Algo cambió en su rostro. Su postura se suavizó un poco. Amable no es una palabra que la gente use para referirse a mí. Entonces no te han visto como yo. Se acercó y se sentó a mi lado, por primera vez tan cerca que nuestros hombros se rozaron. Revisé tu caso, dijo. No quería sacarlo a colación hasta que estuvieras listo, Bert. Tu rival en el bufete. Es descuidado y ahora está desesperado. Inhalé con fuerza. Así que sabe que no estoy rota. Peor aún, sabe que te estoy protegiendo. Había una extraña calma en su voz, una furia silenciosa bajo la superficie. No dejaré que te vuelvan a hacer daño, dijo. Por primera vez desde el incidente lo creí. Y quizá también creí en ella. La primera vez que vi a Era perder la compostura fue en su despacho. La había acompañado ese día por primera vez, tanto para despejarme como para volver a sentirme yo misma. Me dio a una de sus asistentes escritorios libres, una computadora portátil y una vista del horizonte de la ciudad que no me resultaba sofocante. Era había entrado en una reunión y yo me quedé atrás revisando mis documentos. Mis dedos por fin recordaban cómo escribir sin temblar. Una hora después su puerta se cerró de golpe. Salió con la mandíbula apretada y los hombros rígidos. Su asistente intentó decir algo, pero levantó una mano bruscamente. Ahora no, murmuró. Me puse de pie. ¿Estás bien? Se giró hacia mí. Sus ojos eran como el hielo. Me lanzaron una amenaza. Una amenaza legal. Creen que me pasé de la raya al protegerte. Me acerqué. ¿Y ahora qué? Ahora los aplasté. Su voz era serena, pero lo vi. El temblor en su mano. La guerra que libraba no era solo legal, era personal. No habló durante el resto del viaje a casa y esa noche no trabajó. Se sentó a mi lado, entrelazó sus dedos con los míos y susurró, «Quieren que desaparezcas. Pero estás aquí.
Eso significa que ya perdieron. Y quizás por primera vez creí que ya le había ganado algo. No esperaba volver a entrar en mi antiguo edificio de oficinas tan pronto, sobre todo con el aire como un velo a mi lado. Ella era la tormenta en seda negra con el pelo recogido, tacones que resonaban con intención y el logo de su bufete grabado en su carpeta de cuero. Era fuego envuelto en hielo y yo intentaba respirar. Mis manos aferraban mi propio expediente, copias de los mensajes, grabaciones de seguridad, los nombres de quienes orquestaron el ataque contra mí. Mi rival, que solía sonreír con sorna cada vez que entraba en una reunión, ahora tenía una cita con el karma. El ascensor fue silencioso, no frío, simplemente quieto, cargado de cosas no dichas. Era observó mi reflejo en la pared de espejos. Eres fuerte, dijo simplemente. Estoy aterrorizada. Me miró. Bien. Deberías estarlo. El miedo nos mantiene alerta. Pero seguimos adelante de todos modos. Asentí respirando hondo. Vamos a quemarlos entonces. La sala de juntas ya estaba llena. Esperaba susurros al entrar. Esperaba miradas, toses incómodas, el cambio de peso en los sillones de cuero. Pero lo que no esperaba era silencio. Silencio absoluto. Hasta que el director ejecutivo se levantó. Señorita Vale, saludó a Era con un firme apretón de manos, con una máscara de neutralidad extendiéndose por su rostro. Señor Lanford, respondió Era con frialdad. Estamos aquí en nombre de mi cliente, como ya se acordó. Me mantuve firme a su lado, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi rival estaba sentado cerca de la esquina, pálido e inquieto, con dos abogados a cada lado como guardaespaldas mal pagados. Hemos revisado los documentos, dijo Lanford, indicándonos que nos sentáramos. Y he visto personalmente las imágenes. Es inquietante. Era se inclinó hacia adelante. Tiene dos opciones, señor Lanford. Puede dejar que la justicia siga su curso en silencio, o puedo dar una conferencia de prensa con mi cliente y hacer públicas las pruebas. No creo que su bufete quiera ese tipo de atención. Uno de los abogados rivales se opuso. Algo sobre protocolo y debido proceso, pero Era ni siquiera pestañeó. La drogaste, dijo con voz tranquila pero letal. Preparaste un posible asalto. Pagaste a gente para incriminarla. No esperabas que sobreviviera y mucho menos que volviera más fuerte. Y conmigo vi cómo cambiaban los rostros al otro lado de la mesa. La negación dio paso a la culpa y luego la culpa se transformó en miedo. Lanford asintió. Terminaremos sus contratos con efecto inmediato. Recursos Humanos emitirá declaraciones. Y en cuanto a ti, se giró hacia mí. El puesto del que te engañaron es tuyo si aún lo deseas. Dejé que el silencio se extendiera un momento, luego sonreí suavemente. Gracias, pero no encontré algo más significativo que subir la misma escalera. Parpadeó. Entonces, ¿qué harás? Construiré algo propio. Me puse de pie. Era me siguió. Y juntos salimos. Dejando atrás a hombres que intentaron arruinarme. Dejando atrás susurros que ya no tenían poder. No miramos atrás. Esa noche celebramos. Sin champán, sin fanfarrias, solos los dos en su balcón, descalzos, con la pizza entre nosotros, la ciudad brillando como mil vidas lejanas. Se recostó en su silla con aspecto relajado por primera vez en semanas. Los asustaste, dije sonriendo. Se lo merecían, respondió ella robando un trozo. Rechacé la oferta. Lo sé. No me vas a pedir que lo reconsidere. No mereces más que un lugar que intentó enterrarte. La observé, iluminada por la luz de la ciudad y su silenciosa fuerza. ¿Por qué crees tanto en mí? No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en la carpeta que siempre llevaba y sacó una página, un recorte de periódico de hacía 2 años. Era sobre ella un intento de difamación, acusaciones falsas. Casi lo había perdido todo, pero luchó y ganó sola. Me prometí que si alguna vez veía a alguien más pasar por lo mismo, sería yo quien apareciera. No apareciste sin más, susurré. Me salvaste. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante el silencio entre nosotras palpitó con algo más profundo que las palabras. Se levantó lentamente y me tendió la mano. Ven conmigo. La seguí por el apartamento, pasando la suave luz de la seguridad hasta su habitación, al espacio tranquilo donde la fuerza se desprendía de su armadura. Me besó como si fuéramos las únicas supervivientes de una guerra que ninguna de las dos había pedido combatir. Y quizá lo éramos. Todo empezó con un teléfono.
Bastaba con pulsar un botón, un icono de grabación que se iluminaba en rojo y mi voz diciendo: hola, no sé quién necesita oír esto, pero si alguna vez te han traicionado y te han hecho sentir como si fueras el problema, no estás sola. Así empezó. Dudó cuando le planteé la idea. Los videoblogs no eran su mundo. Vivía entre cláusulas de confidencialidad, escritos legales pulidos y victorias silenciosas. Yo había pasado demasiado tiempo escondida en las sombras que otros habían construido para mí. Quería ser vista y quería que la gente supiera la verdad. No solo la mía, sino la de todas las mujeres que han sido atacadas, humilladas o borradas. Quiero empezar un canal, le dije una noche acurrucada a su lado en el sofá. No solo sobre lo que pasó, sino sobre la reconstrucción, sobre la fuerza, sobre cómo sobrevivir no significa silencio. Se quedó callada un buen rato, solo rozando el borde de su taza de café. Te estarás exponiendo, dijo en voz baja. Ya lo estaba, respondí. Ahora puedo hacerlo bajo mis condiciones. Era asintió. Entonces te ayudaré. Pero no esperes que sonría para la cámara. Para mi sorpresa, no solo ayudó. Se convirtió en un personaje discreto de mi historia. El primer video tocó la fibra sensible. Los comentarios llovieron. Mujeres de todos los ámbitos, mensajes de solidaridad, de dolor, de sanación. En un video caminó accidentalmente detrás de mí mientras estaba grabando. No me di cuenta hasta que vi la sección de comentarios. ¿Quién era? Bueno, pero ¿podemos hablar de la diosa del fondo? Su andar lleva por todas partes la imagen de una abogada poderosa. La mostré riendo. Puso los ojos en blanco, pero sus labios se curvaron en algo peligrosamente cercano a una sonrisa. No estoy hecha para ser el centro de atención, murmuró. No, bromeé. Tú eres el centro de atención. Solo lo grabo. Empezamos a crear tradiciones discretas. Los miércoles por la noche eran para pedir comida para llevar y editar. Los domingos para grabar 2 videos con antelación. Mantuve un tono suave, alentador y honesto. Algunas semanas hablaba de resiliencia. Otras presentaba entrevistas cortas con mujeres que me habían contactado. Finalmente un episodio presentó la voz de Era. No mostró su rostro, pero habló de su propia traición, su reconstrucción y por qué decidió protegerme. Ese episodio batió récords. Está tan serena, escribió un comentarista. Como una espada envuelta en seda, dijo otro Ryan. Fue surrealista. Ya no solo nos estábamos recuperando. Nos estábamos elevando. Y entonces llegó la sorpresa. Un viernes por la noche llegué a casa y la encontré iluminada con luces de colores. Una suave melodía sonó por los altavoces. Nuestro pequeño balcón, normalmente sencillo y azotado por el viento, se transformó. Era estaba allí con un vestido azul pálido que nunca antes había visto. Parecía una visión que la ciudad pintó solo para mí. Tuve un día difícil, dije al salir con el corazón palpitante. Se giró hacia mí tranquila y devastadoramente encantadora. Entonces hagamos que esta noche sea lo contrario de difícil. No hubo discurso, ni timbre, ni gran anuncio. En cambio metió la mano en el bolsillo y sacó una llave. Esto es tuyo ahora oficialmente. Se acabó tu lado del armario. Se acabó el cepillo de dientes para invitados. Vives aquí. Eres mi hogar. Me abracé a ella y le susurré, y tú eres mía. Esa noche bailamos en el balcón bajo las estrellas y la luz de la ciudad. Y aunque no había público ni cámaras, parecía nuestro momento más visto. Siempre supe que la atención tenía consecuencias. Al principio fue algo ligero. Los comentarios sobre la misteriosa presencia de Era, los elogios sobre nuestra química, las silenciosas especulaciones de que éramos más que simples aliados. Nunca confirmamos nada. No hacía falta. Había poder en el silencio, en las miradas que se detenían un segundo de más, en la forma en que la mano de Era siempre encontraba mi espalda baja cuando creía que nadie la veía. Pero entonces estalló la tormenta. Alguien filtró una vieja foto. Era y un ex cliente sacadas de contexto. La clienta tenía antecedentes penales. La prensa lo convirtió en un escándalo, acusándola de colusión, alegando que protegía a criminales bajo la apariencia de defensa legal. Todo carecía de fundamento. Pero los rumores como chispas se encienden rápidamente. Por la mañana los titulares gritaban: abogada o mentirosa, el velo bajo fuego. Su silencio habla, ¿quién soy yo para servir? Y lo peor de todo, la mujer que defiende al culpable y ama a quien habló.
Lo leí 2 veces. Nos habían delatado sin consentimiento, sin la verdad. Era se negó a hacer comentarios. Se paseaba por el apartamento en silencio mirando su teléfono, ignorando llamadas de las cadenas, esquivando a la prensa en la entrada de su edificio. La observé con el pecho apretado. No estaba acostumbrada a ese tipo de foco, de esos que queman. Lo están tergiversando todo, susurré. Se sentó a mi lado con las manos entrelazadas. Eso es lo que hacen. Destruyen a las mujeres que no se inmutan. Quiero decir algo ante la cámara. No. Me miró fijamente. Esta no es tu lucha. Lo es porque te atacan por defender a la gente y a mí por sobrevivir. Intentan convertir nuestra fuerza en vergüenza. Siguió un largo silencio. Luego exhaló. Si vas a hablar, hazlo a tu manera, pero no dejes que te provoquen. Di la verdad. Solo la verdad. Y así lo hice. El video era crudo. Sin cortes. No estoy aquí para defender a una mujer que no necesita defensa. Arabail es la persona más fuerte que he conocido. Ha ayudado a innumerables personas a obtener justicia. Personas como yo. Y ahora, porque ama a viva voz sin hablar, quieres quemarla por ello. Hice una pausa mirando a la lente. Nos han enseñado que el silencio es seguridad, que ocultar nuestro amor lo mantiene a salvo, pero ya no quiero esconderme y no dejaré que la avergüences por elegirme. Se volvió viral de nuevo. Solo que esta vez el tono cambió. Se actualizaron los artículos. Figuras públicas tuitearon su apoyo. Antiguos clientes de Era se presentaron elogiando su integridad, su brillantez, su negativa a dejarse comprar o intimidar. Esa misma semana su firma recibió un número récord de nuevas consultas. Y una mañana, mientras tomábamos un café, se volvió hacia mí y me dijo: cambiaste la narrativa. Sonreí. No lo hicimos. Más tarde esa semana se paró frente a una conferencia. Con serenidad y energía presentó una nueva iniciativa: apoyo pro bono para mujeres que se recuperan de agresiones y acoso laboral. Los aplausos fueron atronadores. Entre bastidores me abrazó y me susurró en la mejilla: me has devuelto el valor. No, le respondí en un susurro. Siempre fuiste valiente. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Y al levantarse el telón supe algo con certeza. El mundo lo intentaría de nuevo. Siempre lo hace. Pero ya no le temíamos a las tormentas. La tormenta había pasado, pero las tormentas nunca se van sin cambiar el paisaje. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no silenciosos. Aún podía oír los tenues ecos de los noticieros, los susurros en espacios públicos y la cautelosa curiosidad allá donde íbamos. Pero dentro de nuestras paredes, dentro de nuestro mundo, había paz. Llegaba en pequeñas cosas. En la mano de Era sobre la mía mientras leíamos juntas en el sofá, en la dulzura con la que me miraba cuando volvía a hablar a la cámara, esta vez para hablar de la fuerza en la vulnerabilidad. Por las mañanas cuando me besaba el hombro antes de irse a trabajar sin decir palabra, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Era paz. Y sin embargo vi el peso que aún cargaba. Una noche la encontré de pie junto a la encimera de la cocina con la copa de vino intacta, la mirada fija en nada en particular. «¿Estás pensando otra vez?», dije en voz baja. Acercándose. Siempre, dijo sin girarse. «Es cosa de abogados». La rodeé con los brazos por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Háblame». Se quedó callada un rato. Antes pensaba que el amor era una debilidad, algo que hacía que la gente se desviara. Que era mejor ganar sola que arriesgarse a ser distraída por alguien que pudiera irse. Apreté mi agarre esperando. «Pero no te fuiste», dijo. «Estuviste a mi lado cuando me atacaron con sus cuchillos». Y yo. Se giró lentamente para mirarme, su voz se volvió baja, firme pero temblorosa por dentro. «No sé cómo estar enamorada y seguir siendo yo». Se me encogió el corazón. «No tienes que elegir», dije. «Puedes ser la abogada, la protectora, la tormenta y aún así dejar que alguien te tome de la mano al final del día». Cerró los ojos un momento. Luego presionó su frente contra la mía. «No quiero protegerte porque seas frágil. Quiero protegerte porque me recuerdas que no tengo que hacerme de piedra todo el tiempo». Le acaricié la mejilla. «Entonces construyamos una vida donde no tengas que elegir entre la armadura y el corazón». A la mañana siguiente salimos de la ciudad. No me dijo a dónde íbamos. Solo me dio un café, abrió el techo corredizo y me dijo que empacara algo cómodo.
Terminamos en una cabaña junto al lago, remota, impresionante y tranquila. Cocinamos juntos descalzos con sonando en su teléfono. Ella cortó. Bailé por la cocina. Ella puso los ojos en blanco. Pero esa risa inusual, la que salía de su pecho, la que solo usaba conmigo, se abrió paso. Después de cenar nos sentamos en el muelle con las piernas colgando sobre el agua. Compré este lugar hace 3 años, dijo. Nunca traje a nadie aquí. La miré. ¿Por qué yo? Se giró con expresión suave. Porque quiero que seas parte de todo lo que solía guardar para mí. En ese momento algo tácito encajó y te dijo a Doug. No solo la seguridad, no solo la permanencia de la compañía. Esto no era temporal. Ya no. Me besó lentamente. Sin urgencia, sin preguntas, solo con la tranquila certeza de que pasara lo que pasara, estábamos listos. Y cuando hicimos el amor esa noche no se trataba de comodidad ni de escape. Se trataba de un hogar. La casa del lago se convirtió en nuestro mundo secreto. Un lugar donde Era podía respirar sin el peso de los titulares y yo podía soñar sin límites. Por las mañanas grababa videos cortos junto al agua, mi voz resonando suavemente entre los árboles. Era se sentaba cerca con un libro fingiendo no mirar, pero la veía sonreír cada vez que citaba algo que había dicho la noche anterior. La paz, sin embargo, nunca se queda sin movimiento. Y pronto la pregunta que ambos evitábamos empezó a surgir. ¿Qué sigue? Era martes por la noche. Era estaba preparando el té con movimientos lentos y metódicos, muy lejos de la precisión de su sala de juntas. Me senté en el suelo junto a la chimenea garabateando notas en un cuaderno nuevo con la etiqueta Nuevos conceptos de canal. ¿Alguna vez piensas en el futuro? Pregunté de repente. Hizo una pausa vertiendo agua caliente en las tazas. Todos los días. No me refiero solo a lo que argumentarás en el tribunal o a lo que diré ante la cámara. Quiero decir dentro de 10 años. 20. Me entregó una taza y se sentó a mi lado con las piernas cruzadas. Sí, dijo, pero nunca imaginé compartirla con nadie. ¿Te lo imaginas conmigo ahora? Era no se inmutó. Tomó un sorbo lento de té y me miró con ojos cristalinos. Si me imagino despertar a tu lado. Me imagino oír tu voz en la habitación de al lado. Me imagino llegar a casa y encontrar tu risa, tus historias, tu terquedad. Reí suavemente. No soy tan terca. Te negaste a dejarme luchar sola. Esa es la definición de terquedad. Me apoyé en su hombro. ¿Querrías tener hijos alguna vez? Se tensó un instante. No fue rechazo, solo sorpresa. Nunca pensé que lo haría, dijo lentamente. No creía que pudiera equilibrar el amor, el trabajo y algo tan frágil. Pero últimamente se giró para mirarme. He visto cómo mantienes la esperanza, cómo nutres incluso a tus espectadores. Y creo que tal vez podríamos crear algo más juntos. Nos sentamos en silencio un buen rato. El fuego crepitaba suavemente proyectando una luz cálida sobre nuestra piel. Leí sobre la FIV hace poco, susurré. No es fácil, pero es posible. Y quizás sea una forma de decir que no tenemos miedo de construir. Era me tomó la mano entrelazando nuestros dedos. Entonces construyamos. La primera cita fue abrumadora. Pruebas, papeles, posibilidades. La clínica era estéril pero amable. El médico gentil pero honesto. Error normalmente sereno me agarró el muslo con fuerza todo el tiempo. No me importó. Más tarde nos sentamos en el coche ambos mirando el salpicadero. Bueno, dijo, eso fue clínico. Reí aliviado. Está bien tener miedo. Se giró hacia mí. No tengo miedo de ser padre. Tengo miedo de no ser suficiente, de fallarle a alguien inocente. Le acaricié la mejilla. Has protegido al mundo de tanto. Esta vez déjame proteger también tu corazón. Me besó suave, lento y lleno de una esperanza tácita. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez compartíamos una pregunta. ¿Y si construíamos una vida más allá de la supervivencia? Y juntos empezamos a encontrar la respuesta. Solíamos hablar de resiliencia en términos de levantarnos de nuevo. Ahora era algo más suave. Resiliencia como paciencia, como dejarse llevar, como presentarse en los días difíciles y reír. En fin, el proceso de FIV no fue amable. Citas tras citas, análisis de sangre, hormonas, madrugadas con ojos esperanzados y noches largas acurrucadas bajo mantas gruesas exhaustas.
El primer intento no funcionó. Recibimos la llamada a última hora de la tarde. Acababa de terminar de grabar un video corto. Había entrado en la habitación con su teléfono en la mano pálida con la voz apenas por encima de un susurro. No funcionó. No hablamos mucho esa noche. Nos sirvió vino. Preparé sopa. No la terminé. Nos tomamos de la mano en silencio con el peso de 1000 cosas no dichas presionando entre nosotras. Entonces me sorprendió. Pensé que me enojaría, dijo en voz baja, con la clínica, conmigo misma, con el mundo. Y levantó la vista. No lo estoy, porque por primera vez siento que no estoy pasando por esto sola. Me acerqué más y apoyé la cabeza en su regazo. Podemos intentarlo de nuevo o no. Ya tenemos una vida que vale la pena proteger. Me acarició el pelo. Quiero intentarlo de nuevo, pero no por demostrar nada. Por nosotras, por la posibilidad de que algún día alguien pequeño pueda llamar hogar a este lugar. El segundo ciclo fue diferente. Dimos más paseos, compartimos más sonrisas. Ella venía a cada ecografía con su cuaderno metido en la chaqueta haciendo preguntas meticulosas a los médicos. Compró un pequeño león de peluche y lo colocó discretamente en la mesita de noche junto a mi lado de la cama. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Para tener valor, dijo. Empecé a escribir un diario del proceso, publicando pequeñas actualizaciones, no como anuncios sino como recordatorios amables para los demás. La esperanza no tiene que ser ruidosa para ser real. Una tarde después de nuestra cita de traslado pasamos por un parque tranquilo cerca de la clínica. Nos sentamos bajo un árbol con las cabezas juntas. He estado pensando, dijo en voz baja. Si funciona y nos convertimos en padres, ¿qué les dirás de nosotros? Sonreí. Que fuiste la primera persona que me hizo sentir segura en mi propia piel. Que supiste luchar pero aprendiste a suavizarte. Que nuestro amor no era un rayo. Era un refugio. Ella asintió lentamente. Y les diré que me enseñaste a vivir después de sobrevivir. Nos sentamos en esa quietud respirando el futuro. Más tarde esa semana filmé uno de los videos más íntimos que jamás había hecho. Sin maquillaje, sin guión. No sé qué me depara el futuro, pero sé que intentarlo también es un tipo de amor. Desear algo profundamente y elegir creer en ello. Eso es valentía. Y no importa el resultado, estoy orgullosa de en quien me estoy convirtiendo. Ambos lo somos. La sección de comentarios se llenó de desconocidos animándonos. La esperanza se sentía como una comunidad. Y 3 semanas después estábamos una al lado de la otra en el baño mirando un pequeño palo que lo cambió todo. 2 líneas. Rió primero, aguda, repentina, un estallido de incredulidad y alegría. Entonces me agarró haciéndome girar en círculo. Lloré en su hombro. Me besó la frente. Lo lograste, susurró. No le susurré de vuelta. Lo hicimos. Han pasado los años. La casa del lago ya no es solo un refugio. Es nuestro hogar. Nuestra hija, que ahora tiene 5 años, corre por el jardín con las rodillas raspadas y el pelo alborotado, siempre persiguiendo mariposas e historias. Le construyó un columpio de madera bajo el sauce. Le pinté un mural en la pared de su habitación. Un león, una abeja y 2 mujeres tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Cumplimos nuestra promesa de seguir presentes incluso cuando la vida se complicaba. Todavía usa trajes negros y tacones altos cuando el deber llama. Ha dado charlas en escenarios internacionales, su reputación antes temida suavizada por historias de justicia conmovedoras. Todavía no sonríe para la cámara, pero sí para nosotras. Ahora escribo más. No solo guiones cortos, sino memorias completas, ensayos, poesía, piezas sobre mujeres que reconstruyen de las cenizas, que eligen el amor incluso cuando es difícil. Mi plataforma creció, pero también mi valentía. La cámara ya no es un escudo. Es una ventana. Y nuestra hija es todo lo que esperábamos. Valiente, amable, increíblemente curiosa. Hace preguntas, responde a pacientes y cuento historias que entretejo en mis sueños. Algunos días me siento en el muelle con un café en la mano y a mi lado, nuestros dedos entrelazados. El mundo es más tranquilo aquí, no silencioso, solo pacífico. Y me doy cuenta de que en esto se convierte el amor cuando lo riegas a diario. Cuando lo proteges, cuando lo dejas respirar. No todos los días son fáciles, pero todos los días son nuestros. Seguimos luchando el uno por el otro, por la verdad, por la dulzura en un mundo a menudo demasiado duro.
pero sobre todo vivimos juntos. En la quietud florecemos. El verdadero comienzo.